Bueno, como siempre decimos, un clásico en Diagonales TV en estos 3 años. Nos gusta tener intendentes, que son muchos en la provincia de Buenos Aires, pero para que la gente los vaya conociendo, ya que CN23 se ve en la provincia, pero también en todo el país. Y lo tenemos por un lado a Camilo Echevarren, que es el intendente de Dolores, que integra Cambiemos el PRO, y por otro lado a Vera Bendi, que es de General Paz, pero la gente conoce como Rancho la localidad, que es del Frente para la Victoria. Y la primera pregunta, antes de hablar de la provincia o de sus propias ciudades, es ¿cómo viviste el triunfo de Cambiemos, ¿no? En estas elecciones hace 7 días que se ganó el balotaje y Mauricio Macri es presidente, ¿no? La verdad es que vimos el triunfo con alegría, con un cambio que debe transformarse en una oportunidad para la gente, sobre todo los sectores de la producción, del interior. Yo pertenezco a un pueblo del interior, a Dolores, donde toda esa región castigó fuertemente al gobierno actual. Yo creo que viene desde la crisis del campo, un problema que no supo cerrar la actual gestión del gobierno, y la gente tiene esperanzas de un país abierto al mundo, es decir, sostener todo lo bien que hizo el kirchnerismo desde el aspecto social, pero creo que en lo económico, sobre todo, Dolores está inserto en la cuenca deprimida del Salado, una zona fuertemente ganadera, con un sector que quiere exportar, que quiere participar del comercio mundial. Sí, yo decía en el bloque anterior esto de que si uno mira el mapa ahora es azul, porque ganó el Frente para la Victoria en el norte y en el sur, pero toda la zona agrícola ganadera... Es un sector que es competitivo y que quiere salir al mundo, es decir, privilegiando el mercado interno, el consumo, pero también teniendo en cuenta el sector exportador, ¿no? Juan Carlos, y le faltó poquito, casi llega al Frente para la Victoria, perdió por 2 puntos. Sí, nosotros, en primer lugar, lo vivimos respetuosamente, respetando la voluntad popular. Como siempre, cuando ganamos, somos respetuosos de la voluntad popular, y cuando nos toca perder también lo hacemos. Nosotros nunca hablamos de fraude, sino que hablamos del voto positivo de la gente. Dentro de ese respeto, esperamos que el gobierno venidero tenga la capacidad de darle la respuesta al pueblo que lo votó. Y por otro lado, creo que más allá de todo no ganó Cambiemos, sino creo que perdió el justicialismo. ¿Por qué? Mira, por más creo que nosotros bien caliente, o hace 7 días que terminó. No, la elección no la perdimos ahora. La historia vuelve a repetirse. En 1983, el candidato a presidente de ese momento, que era Italo Argentino Luder, no bajó a pelear en la provincia de Buenos Aires para entender que Antonio Cafiero era el mejor candidato a gobernador, y Arminio impuso la fuerza, y así no fue. Y ahora, respetuosamente, Aníbal Fernández tiene todo el derecho de ser candidato porque tiene sobrados méritos. Pero de todas maneras, sabíamos también que Aníbal no tenía mucha imagen negativa. Tenía mucha imagen negativa. Y esto se sabía que perjudicaba a Scioli y que perjudicaba a la provincia. Tal vez menospreciamos. Los intendentes, en primer lugar, me incluyo, aunque yo haya jugado correctamente, no tuvimos la capacidad de jugar donde había que jugar para sostener el peronismo. Y por otro lado, el mismo candidato a presidente, que debió haber optado por quien era el candidato a gobernador que le aseguraba el triunfo seguramente en la provincia de Buenos Aires y seguramente en primera vuelta. Esos errores, los pueblos hoy están, gracias a Dios, están mucho más allá de lo que pensamos los dirigentes políticos en la cosa chiquita nuestra. Los pueblos, todos pensábamos que el corte de boleta iba a ser un 2%, y la provincia de Buenos Aires nos sorprendió dándole un triunfo a María Eugenia Vidal que seguramente no esperaba nadie. Camilo, ¿cómo interpreta? La provincia es difícil, ¿no? Es una provincia difícil. El 25 de octubre gana María Eugenia por mucha diferencia, hace una gran elección, incluso le saca mucho más votos a Macri, inesperado, muchos no, ella misma hasta último momento no sabía si ganaba o no, y 20 días después nuevamente el Frente para la Victoria por poco, pero le gana 51 a 48. ¿Cómo va a ser? Va a haber que convivir. Es un poco lo que dijo el Vasco. No estaba Aníbal en la boleta en la última. Y por supuesto que va a haber que convivir. Yo creo que esto es bueno. Es decir, se termina una época de
de que el gobierno hace y deshace a su antojo, con mayoría en 2 cámaras. Creo que viene una etapa de diálogo, de consenso y una etapa difícil, pero que va a ser bueno, porque tenemos que sentarnos en la mesa a discutir políticas, porque está en país el juego, está en juego el país, ¿no? Yo veo un tiempo, María Eugenia, estoy muy contento, tenés fe que va a gobernar porque bien. Pues, yo ahora ganamos 3er mandato, pero la primera vez que ganamos la elección, le habrá pasado a Juan Carlos también, yo había sido concejal, uno viene, pero nunca es lo mismo que sentarse. Yo creo que... un gobernador del mismo lugar. Por supuesto, creo que María Eugenia tiene la gran suerte que Mauricio Macri es presidente, que se va a auxiliar a la provincia de Buenos Aires, que ese es el problema mayor. La provincia de Buenos Aires está desfinanciada, por eso no tenemos ruta, el Puente del Salado, la Ruta 11. Nosotros estamos trabajando para hacer de Dolores un municipio turístico y en este momento no tenemos la vía en el Salado, no pueden pasar los trenes. Es decir, ha habido un desfinanciamiento de años en la provincia de Buenos Aires y lo tuvo que padecer el gobernador Scioli, que lleno de buenas intenciones no tuvo los recursos para garantizar la infraestructura. Juan Carlos, ¿cómo va a ser la relación? Porque el peronismo está acostumbrado a que siempre eran gobernadores peronistas también. ¿Cómo va a ser la relación con la nueva gobernadora? Mira, yo supongo que va a ser lo normal, lo institucional. Yo tengo el antecedente, yo en 1983 fui electo intendente de mi pueblo en Ranchos, sí, con el gobierno radical y me llevé muy bien. No tengo en general nada que decir del radicalismo y seguramente hoy con María Eugenia Vidal vamos a tener la misma relación porque en definitiva ella eligió el pueblo y nosotros también. Creo que en ese aspecto hay que privilegiar las instituciones y las decisiones soberanas de los pueblos que nos eligieron. Así que a mí eso me tiene sin cuidado. Mucho más preocupado estoy por las políticas que se podrán implementar, que aunque uno seguramente no las comparte, espero que tengan éxito para bien de los argentinos. Obviamente. Hablemos un poco, yo decía al principio, CN23 se ve en todo el país, se ve mucho en la provincia de Buenos Aires. Por ahí la gente que ahora está muy acostumbrada a hacer el mini turismo y eso no conoce mucho las características de distintas localidades, pues son 135 en la provincia de Buenos Aires. Uno, Dolores, sabe a dónde queda, porque cada vez que se va a Mar del Plata, se sabe que a mitad de camino entre Buenos Aires y Mar del Plata está Dolores. Pero Dolores, ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Cuáles son las fiestas populares? ¿Se puede ir un fin de semana a conocer y a pasarla ahí bien? Dolores tiene la ventaja que está a 2 horas de Capital Federal y del conurbano, del 50% de los habitantes del país, a 2 horas, por una autopista, que es la Autovía 2. Es una ciudad que estamos a 3 años de cumplir 200 años de historia, toda una historia, toda una cultura. Dolores fue cuna de maestros, cárcel, establecimientos educativos, secundarios, terciarios, facultad. Y emprendimos en estos 8 años que llevamos de gestión abrir la ciudad a la ruta. Pasan 20 millones de turistas por la Puerta de Dolores. Es el corredor turístico más importante del país. Pasa por Dolores, pasan a la costa o a Mar del Plata. Decidimos hace 8 años trabajar en lo urgente, que era calidad de vida y servicios, pero también trabajar en el mediano plazo y construir alternativas turísticas para atraer estos 20 millones de turistas. Bueno, hemos ampliado el autódromo con carrera todos los fines de semana, hemos creado un velódromo para la región, carrera de bicicletas, hemos creado un hipódromo oficial grande, a la altura de los mejores hipódromos de la provincia de Buenos Aires, y hemos creado un parque termal Dolores que estamos construyendo, que inauguramos y reabrimos las puertas el sábado 19 de diciembre, ahora en unos días, y vamos a abrir sábado y domingo porque es un parque termal de 44 hectáreas. Hemos atraído más de 100 millones de dólares en inversiones. Están en construcción un hotel 5 estrellas de 146 habitaciones, un 3 estrellas de 140 habitaciones, 600 cabañas, un centro comercial de 70 y pico de locales, un restaurante internacional, una parrilla, piletas, vestuarios, spa. Lo vamos a dejar a ver qué nos dice Juan Carlos. ¿Qué rancho? ¿Dónde queda? Para que la gente se ubique, porque Dolores es más fácil por la autopista de Buenos Aires y Mar del Plata. ¿Dónde queda? ¿Qué actividades se pueden hacer si uno quiere ir a pasar un fin de semana? ¿Qué fiestas populares hay? Contar un poco a la gente.
Te cuento, Ranchos está ubicado sobre la ruta 29, que es la alternativa de la 2 para ir a Mar del Plata. Sí. Que después de Bransen. Después de Bransen, y si vas por la autopista Buenos Aires-Mar del Plata, de Chascomús doblando hacia la derecha 28 kilómetros. Estamos a 1 hora de La Plata, a 1 hora y media de esta ciudad, de Buenos Aires. Tenemos más de 230 años de historia. Nosotros es un pueblo muy atractivo desde el punto de vista de la historia, muy atractivo desde el punto de vista de la calidad de su gente. Por otro lado, estamos desarrollando una laguna donde también estamos empezando a trabajar en un parque termal. Me estoy copiando de Camilo. También con hotel, con cabañas, con el parque termal propiamente dicho. Tenemos la posibilidad de las aguas termales, ya hecho todo el estudio previo. Tenemos, desde lo histórico, la iglesia, réplica del Fortín, un museo. Las fiestas más importantes son el 12 de octubre, que es el Día de la Patrona de nuestro pueblo, y el 15 de enero, que es la fundación de Ranchos. Tenemos 3 días de festivales muy importantes. En este caso, han pasado por allí todas las figuras más importantes. El año pasado estuvo Abel Pinto, este año van a estar los Tequi, va a estar Pimpinela, va a estar el hermano de Jorge Rojas, que estuvo el año pasado. Muy bien. Van a estar todas las figuras, han estado todas las figuras de relieve del folclore, con lo cual miles y miles de hombres y mujeres de todo el país llegan a nuestro pueblo en esos días. Juan Carlos, Camilo, se nos fue el tiempo, me están diciendo, pero ha sido un gusto, seguramente nos vamos a volver a encontrar, si no es este año, será el año que viene, porque siempre es bueno que la gente conozca qué pasa en estos, uno de los tantos municipios de los 135 que tiene la provincia. Vamos a un corte y ya seguimos con los invitados. Gracias. ANSES, con cada argentino, siempre. Defendete hablando. Si sufrís o sabés de un caso de bullying, llama al 102 o acércate al servicio local de promoción y protección de derechos del niño más cercano. Línea 102. Atención telefónica para promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Buenos Aires. ITEC. Energía para el país desde Berisso. Que va a tener su espacio, 5 hectáreas, en el predio de la Universidad Nacional de La Plata, en la querida ciudad de Berisso. Se hizo lo que parecía imposible. Enríquez Lesac, intendente, municipio de Berisso. Bueno, nos visita Eduardo Fossami, que es el director del Centro de la Memoria de Rodolfo Conti, que funciona en la ex ESMA. Y vamos a hablar de política y balotaje, pero la primera pregunta, ¿cómo viviste a pocas horas del nuevo presidente, Mauricio Macri, que ayer esta solicitada tremenda y salvaje en el Diario de la Nación, diciendo que hay que dejar libre a todos los represores, los genocidas, que es una nueva etapa de la Argentina? Bueno, no fue del todo sorpresivo, porque la Nación venía aumentando la frecuencia de los editoriales con los que se refería a esta cuestión e iba avanzando también en el reclamo, ¿no? Primero era simplemente una protesta de que existieran los juicios, después se refería a las condiciones de detención, después llegó a hablar de la necesidad de una amnistía, pero de cualquier manera este editorial implicaba un avance respecto a las anteriores porque el tono era otro. Y además porque no se puede subestimar el hecho de que haya salido
y unas horas después de que se conociera el resultado electoral. Era claramente como decir, bueno, esto también forma parte del triunfo electoral, esto es lo que tiene que hacer Macri, ¿no? Sí. En Un poco parecido a lo que le pasó a Néstor Kirchner en el 2003, cuando también salieron diciéndole o hace esto o en un año se tiene que ir, ¿no? Exactamente, aquella vez fue Escribano, que era uno de los hombres fuertes del diario, y que tal vez después de aquel episodio quedó, no sé hasta qué punto relegado, pero por lo menos no tuvo un rol público tan importante como el que tenía en ese momento. Lo interesante es que, por un lado, el gobierno no se ha hecho cargo de esa demanda de la nación, y además ha habido una reacción social muy interesante. Los mismos periodistas, ¿no? En primer lugar, no es habitual que en un diario como La Nación los periodistas puedan expresarse en contra de algo que haya definido la dirección del diario, y acá lo hicieron de manera clarísima. Primero, con declaraciones personales, muchos de los periodistas conocidos de La Nación, y después con una asamblea muy concurrida, donde se planteó que eran partidarios de la democracia y que estaban en contra del olvido, además de rechazar los términos del editorial. Después, al día siguiente, hubo otro episodio que me parece también singular. Se jugaba la final del ascenso entre Defensores de Belgrano, que tiene su cancha frente al predio de la ex-ESMA, y creo que Deportivo Morón, y el equipo de Defensores de Belgrano salió con una bandera que repudiaba la editorial de La Nación. Esto es muy interesante porque muestra que no es solo el sector que tradicionalmente estuvo con el movimiento de derechos humanos, ni siquiera quienes se identifican o nos identificamos, mejor dicho, con el kirchnerismo, sino que hay sectores mucho más amplios de la sociedad que avalan estas políticas de memoria, verdad y justicia. Sí, incluso con esas barbaridades diciendo que la juventud peronista que vos integraste en su momento era lo mismo que los terroristas en París, una cosa realmente la prehistoria, parecido a Albino. Pero te quería, ya que está acá, vamos a hablar un poquito de política, han pasado 7 días. ¿Cómo viviste el balotaje? Se estuvo cerca de ganar y finalmente se perdió. Fue curioso porque una vez más las encuestas que se anunciaban daban una diferencia mucho mayor que la que realmente 12, 14 existió. Puntos, 8 las que menos. Y creo que hubo en los últimos días se acercó muchísimo Daniel Scioli. Creo que tuvo que ver con una profundización de la campaña electoral en los últimos días. La Ciudad de Buenos Aires fue muy evidente la reacción de sectores sociales que habitualmente no participan activamente en la política, que salieron más o menos espontáneamente a hacer campaña, los científicos que planteaban las consecuencias que podría tener para ellos un triunfo de Macri, los sectores de la salud, bueno, toda la gente que de alguna manera ligada a esta política de expansión de derechos respecto a la diversidad sexual. Bueno, me parece que se vio que... sorprendió, porque la gente incluso no participa habitualmente en agrupaciones políticas, ni del kirchnerismo, ni del peronismo, sino... Uno lo veía incluso con el vecino de uno que de golpe estaban todos. Eso yo creo que fue muy importante. 2 días más y ganábamos, creo. A mí me parece que sí, porque esa campaña iba creciendo. Y la respuesta que tuvo el macrismo y los diarios que lo apoyaban, los medios, en el sentido de que era una campaña del miedo, en realidad no era una campaña del miedo, era transmitirle a la sociedad el temor que efectivamente teníamos y ahora tenemos por el triunfo de una fuerza política que tiene un programa y un discurso que es absolutamente contrario a lo que se ha venido haciendo en estos últimos 12 años en la Argentina, ¿no? Y eso me parece que tardó en entrar en la sociedad, porque al principio era difícil, salía el debate medio banal acerca de las ventajas del cambio, no se precisaban programas ni propuestas. Creo que Scioli estuvo bien en insistir, no apartarse de lo que podríamos llamar el núcleo central de su propuesta, que tenía que ver con la defensa del mercado interno, del trabajo, el rol del Estado, porque ahí contrastaba mucho con las indefiniciones de Macri. Y creo que eso se vio claro, sobre todo en el debate, donde quedó realmente como muy inconsistente el discurso macrista, porque Macri no atinaba a definir cuál iba a ser su política económica, ¿no? Y todavía no sabemos hasta el 10 de diciembre, más allá de que han aparecido los primeros nombres. Vos sos parte de Carta Abierta, que nació en un momento clave del kirchnerismo o del Frente para Victoria ya por el 2008, 2009, en la lucha con el campo.
Carta Abierta incluso al principio tuvo algunas críticas contra Scioli y eso, y hoy ¿cómo va a seguir Carta Abierta? ¿Se disuelve, continúa? Bueno, es una nueva etapa política y habrá mucho que discutir para ver cómo sigue. A mí me parece que va a seguir y que el rol es acompañar lo que creo que en poco tiempo va a ser un amplio frente de oposición a las políticas del gobierno, porque aunque todavía es cierto, no ha comenzado la gestión de Mauricio Macri, bueno, algunas definiciones y sobre todo los nombres del gabinete son absolutamente definitorios respecto a una orientación. No se puede decir que uno está a favor del fortalecimiento de YPF y nombrar a la máxima autoridad de una gran empresa petrolera transnacional como secretario de Energía, ¿no? O entregarle a Aerolíneas a alguien que ha trabajado en una de las líneas que no solo está en competencia, sino que tiene conflictos con Aerolíneas en este momento. O darle la Secretaría de Agricultura a alguien que ha sido integrante de la mesa de enlace durante el conflicto con el campo. Entonces, me parece que aquí se ve que avanza un proyecto que tiende a revertir muchos de los aspectos fundamentales de lo que se hizo en estos 12 años. Creo que no hay que equivocarse, efectivamente han ganado las elecciones, aunque sea por una diferencia ínfima, entonces tenemos que reconocer, aunque no nos guste, que hay una legitimidad democrática que tiene la derecha, tal vez por primera vez en la Argentina. Pero yo creo que los sectores sociales, populares y la gran mayoría de la población va a entrar en contradicción con las medidas de este gobierno. Y me parece que Carta Abierta, yo diría, más que preocuparse por la interna del peronismo, que no tiene que ser, me parece, la prioridad en esta etapa, creo que Carta Abierta tiene que pensar más bien en cómo contribuye a la elaboración de esta propuesta alternativa muy amplia frente a lo que se viene, ¿no? Eduardo, se me fue el tiempo, incluso me voy a despedir desde acá, no voy a hacer la editorial del final. Nos vemos dentro de 7 días por la señal de CN23. Gracias por estar, y los que nos quieren leer todos los días estamos en diagonales.com. Gracias, Eduardo. No, muchas gracias a vos.